Hola gente, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad les traemos la integración, la resolución de la unidad problema número 2 de crecimiento y desarrollo. La unidad problema que le vamos a colocar como título caracteres. Entonces, a partir de este video vamos a ver de qué manera podemos relacionar todas las materias para poder resolver el enunciado de la unidad problema. ¿Vamos? Bueno, vamos a comenzar. Problema se caracterizan o se destacan dos conceptos importantes. Por un lado, el color de ojos y por otro lado, el color de piel. Son dos características importantes que hacen al ser humano único. Son características que nos ayudan a sobrevivir o nos ayudan a relacionarnos con el medio. A estas características que nos ayudan a sobrevivir o a relacionarnos con el medio, nosotros podemos adherirle o podemos sumarle distintas habilidades que podemos tener como seres humanos que también nos ayuda a relacionarnos mejor con el medio. Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar caracteres. Entonces, ¿qué serían los caracteres? Serían aquellas características o habilidades que nos hacen o nos dan la posibilidad de relacionarnos con el medio. ¿Para qué nos queremos relacionar con el medio? Para poder sobrevivir, dejar descendencia y vivir una vida plena, ¿no? Bien. ¿Cómo definimos caracteres? De la siguiente manera. Según Curtis, es el resultado de la interacción entre el nivel biológico y el medio ambiente. En otras palabras, es el resultado de la interacción entre el medio interno y el medio externo. Ese resultado de la interacción es un carácter, que dijimos que es una característica o una habilidad. En el enunciado de la unidad problema, hay una pareja que se pregunta si sus hijos heredarán el color de ojos y el color de piel de sus abuelos. Si heredarán los caracteres de sus abuelos. ¿Se entiende? Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros como individuos tenemos muchos caracteres que nos ayudan a relacionarnos con el medio. Color de pelo, color de ojos, color de piel, si la piel es más gruesa, si la piel es más fina, ¿se entiende? Si podemos correr más rápido, podemos correr más lento, si tenemos habilidades para la música, para trotar, para correr, perdón, si tenemos otro tipo de habilidades, aguantamos la respiración quizás mayor cantidad de tiempo. Hay un montón de habilidades y características que nos pueden diferenciar de otra persona o nos pueden diferenciar de otro ser vivo. A esto nuevamente les digo que le vamos a llamar caracteres. Ya lo definimos de acuerdo a lo que dice Elena Curtis en su libro de biología, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros como individuos tenemos caracteres, nuestros órganos también tienen caracteres. Nuestros tejidos también tienen caracteres. Y si nos vamos un poquito más abajo, nuestras células también poseen sus caracteres. Significa que si la célula tiene caracteres, la célula tiene habilidades o tiene características que lo ayudan a relacionarse y a sobrevivir a su medio. ¿Cuál sería el medio de la célula? El líquido extracelular, por ejemplo. ¿Un tejido puede tener caracteres? Claro que sí. Tiene características, un tejido y habilidades que lo hacen sobrevivir al medio. ¿Se entiende? ¿Un órgano puede tener caracteres? Claro que sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces podemos decir que un ejemplo de esto, de un carácter, ¿no?, es ver cómo las células se agrupan para formar una estructura mucho más compleja. O sea, un tejido, con el único objetivo de sobrevivir a su entorno. Todas las células, cada una con sus caracteres internos, pueden unirse y pueden formar, obviamente, una estructura mucho más compleja. Esta estructura mucho más compleja va a tener sus propios caracteres. Entonces, ¿cuáles serían los caracteres de una organela? ¿Cuáles serían los caracteres de una célula? Sus organelas, su núcleo, sus enzimas, por ejemplo. ¿Cuáles serían los caracteres de un tejido? Sus células. Bien. ¿Y cuáles serían los caracteres de un órgano? Sus tejidos. Entonces, no solamente el individuo está constituido por caracteres, sino que la célula misma tiene la posibilidad de tener estos caracteres y puede ir sumando caracteres para formar un carácter mucho más grande. ¿Se entiende? Entonces, es importante saber que las células pueden agruparse y pueden formar tejidos. Tenemos 4 tejidos principales en nuestro organismo: tejido muscular, nervioso,
conectivo y epitelial. En esta unidad problema vamos a ver el tejido conectivo por un lado y todas sus características, y el tejido epitelial. Estos dos tejidos cada uno tiene sus propios caracteres, que serían sus tipos de células, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros unimos estos tejidos para formar una estructura muchísimo más compleja? Vamos a unir tejido conectivo y epitelial y podemos formar un órgano, el órgano más grande que tiene nuestro organismo, la piel. La piel, que sería la suma de tejidos. Estos tejidos que vimos anteriormente serían los caracteres de la piel, que lo van a ayudar a sobrevivir a su medio, lo van a ayudar a sobrevivir a su entorno. Entonces, por eso en esta unidad de problemas vemos piel, porque la piel es un órgano que es, valga la redundancia, la suma de sus caracteres. ¿Cuáles serían sus caracteres? Sus tejidos. Bien. Entonces, cuando vemos piel es importante destacar que la piel como un órgano, como todos los órganos, el individuo debe cuidarlos del entorno. Porque una cosa es relacionarnos con el entorno y otra cosa es cuidarnos de esa relación con el entorno. Entonces, cuando hablamos de la piel y los cuidados de la piel, estamos hablando de promoción de la salud. Entonces, en esta unidad de problema, por la parte de medicina y sociedad, podemos estudiar todo lo relacionado con promoción de salud y educación en el lavado de manos. ¿Estamos? Bien, ahora ya fíjense que arrancamos en caracteres y ya pudimos relacionar tejido conectivo, epitelial, piel y promoción de la salud. Pero vámonos más abajo, vámonos a un nivel más, supramolecular específicamente, un nivel celular, y vamos a la célula en sí. La célula, chicos, ¿tiene caracteres? Sí, tiene caracteres. Pero ahora lo importante, la pregunta que tenemos que hacernos acá es, la célula, ¿cómo forma estos caracteres? ¿En algún momento los formó? ¿Cómo y por qué? Bien, entonces vamos a estudiar la célula de acuerdo a dos cosas. Primero, vamos a estudiar las estructuras que están dentro de la célula que le dan la capacidad a la misma de recopilar información desde el medio externo para formar los caracteres. Y por otro lado, vamos a estudiar las estructuras que, gracias a la información que recopilaron las estructuras anteriores, estas nuevas estructuras pueden formar un nuevo carácter. Entonces, por un lado, tenemos estructuras que recopilan información. Y por otro lado, vamos a tener estructuras que con la información que recopilaron las otras, forman un carácter. Vamos primero por las estructuras capaces de recopilar información. ¿Cuáles son estas estructuras, chicos? Estamos hablando de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recordemos que son macromoléculas encargadas de poder guardar información. Vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En este caso vamos a comenzar a hablar del ADN. Entonces, cada vez, chicos, que hablemos de ADN, obviamente vamos a dar primero vamos a tener que hablar un poquito de ácidos nucleicos, ¿no? Los invito a ver el video de ácidos nucleicos. Si no lo vieron, por favor, vuelvan hacia atrás y vean el video de ácidos nucleicos como para poder entender un poquito mejor el ADN al momento de explicarlo. Cada vez que hablamos de ADN, tenemos que nombrar las tres características fundamentales del ADN según Curtis. ¿Cuáles son estas características? Que el ADN es complementario, ¿se entiende? Porque las bases nitrogenadas de una hebra del ADN son complementarias a las bases nitrogenadas de la hebra opuesta. Significa que si hay 50.000 pirimidinas de un lado, del otro lado van a haber 50.000 purinas, ¿se entiende? Eso significa que el ADN sea complementario. Otra cosa, característica fundamental, que el ADN posee una estructura de doble hélice. ¿Por qué sucedía esta estructura de doble hélice? Recordemos que es complementario porque siempre hay, si hay una adenina de un lado, del otro lado, ¿qué va a haber? ¿Se entiende? ¿Qué va a haber si hay una adenina de un lado? Del otro lado va a haber una timina. ¿Recuerdan? Siempre van a haber bases complementarias. Ese título, el título a eso que estoy explicando, se llama complementariedad de bases. ¿Recuerdan? Recuerden entonces que la adenina con la timina formaban dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina formaban tres puentes de hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces van a haber sectores donde las dos hebras que están unidas mediante estas bases nitrogenadas van a estar más cerca, y otros sectores donde cuando estas dos hebras mediante sus bases nitrogenadas van a estar un poquito más alejadas, y eso hace que el ADN se deforme en el espacio y pueda adoptar esta estructura de doble hélice.
Es por eso que es una de las caracterís'ticas fundamentales del ADN. Otra característica importante que es antiparalelo. Recordemos que una hebra de ADN va de 3 a 5' y la otra viene pegada paralelamente, pero va a ser al revés, viene de 5' a 3'. ¿Por qué la hebra opuesta tiene que colocarse paralelamente, pero dada vuelta? Para que sus bases nitrogenadas puedan quedar expuestas unas a la otra y poder formar estos puentes de hidrógeno. ¿Tá? Bueno, recordemos siempre, chicos, desde el momento que nos preguntan en una mesa final sobre ADN, es importante decir las tres características fundamentales. ¿Según quién? Según Helena Curtis en su libro de biología. Bien. Esta información que guarda el ADN, porque ¿de dónde saca la información el ADN? De nuestra relación con el entorno. Entonces guarda esta información. Esta información, ¿se la puede transmitir a la descendencia el ADN? ¿Es capaz de la célula que tiene una información necesaria poder transmitírsela a la célula hija? Claro que sí. ¿Gracias a qué proceso específico? Gracias a un proceso llamado replicación. O también algunos le denominan duplicación de ADN. ¿Qué pasa en este proceso? El ADN se replica, el ADN se genera una copia exacta del ADN para poder darle la misma información que este ADN recopiló del medio, dársela a las células hijas. ¿Se entiende? Entonces, por eso vemos el proceso de replicación, porque esta información que captamos del medio podemos transmitírsela a nuestra descendencia a partir de este proceso específicamente. Entonces, cuando hablamos de replicación, chicos, lo principal es decir qué es la replicación, por qué sucede, cuándo sucede. ¿Por qué sucede la replicación? Porque si una célula necesita reproducirse, no puede darle ni parte de su información, ni tampoco puede darle su información a su célula hija. ¿Se entiende? O sea, no puede darle el ADN propio a una célula hija. Es por eso que tiene que duplicar este ADN para que se duplique la información y ahí sí transmitírselo a la célula hija. ¿Se entiende? Por eso sucede la replicación. Es un proceso que sucede en el núcleo y también va a tener tres características fundamentales, al igual que el ADN. ¿Cuáles serían las características fundamentales de la replicación? Primero, es semiconservativa. ¿Por qué la replicación es semiconservativa? Porque cuando se copia las dos hebras de ADN, el nuevo ADN va a quedar con una hebra madre y una hebra hija. Y la copia anterior, el original, va a quedar con una hebra madre y una hebra hija. Es por eso que se le denomina semiconservativa. Otra cosa, se origina en varios puntos a la vez o en varios puntos de la hebra. Eso quiere decir que la replicación va a comenzar gracias a una enzima llamada ADN polimerasa. Y esta ADN polimerasa van a haber muchas dentro de este proceso. Significa que muchas ADN polimerasa van a comenzar a replicar al ADN en diferentes puntos de la misma hebra. ¿Se entiende? Es por eso que una de las características fundamentales es que se origina en varios puntos de la hebra. ¿Por qué se especifica esto? Porque, por ejemplo, el ADN de una bacteria o el ADN, el mismísimo ADN de la mitocondria, es circular. Y si tiene que ocurrir la replicación de un ADN circular, va a comenzar en un solo punto, va a comenzar a copiar el ADN circular y va a dar la vuelta hasta que llegue al punto de origen. Entonces, en el resto de los tipos de células, el ADN es circular. Como acá el ADN es lineal, se puede dar el lujo de comenzar en varios puntos y al mismo tiempo terminar más rápido, ¿no? Bien. Última característica fundamental de la replicación, chicos, es que es bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque el ADN polimerasa en la hebra superior, que es la hebra adelantada que le llamamos, va a copiar y va a copiar esta nueva hebra, la hebra hija que se le llama, lo va a copiar hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a cómo estén viendo el dibujo o la representación ustedes. En cambio, la hebra inferior va a copiarla hacia un lado distinto. ¿Por qué? Porque lo tiene que copiar primeramente. Se copia en fragmentos de Okazaki. Entonces el ADN polimerasa en una hebra copia en un sentido y en otra hebra copia en otro sentido. ¿Se entiende? En las dos copia el completo del ADN, ¿se entiende? Pero en una lo copia más rápido, que sería la hebra superior, y en la hebra inferior lo copia más lento. ¿Por qué? Por la presencia de fragmentos de Okazaki. Entonces es por eso que la replicación se dice que es un proceso bidireccional.
hagamos un repaso de lo que hablamos anteriormente. La célula tiene la posibilidad de formar caracteres, pero a partir de una información que tiene que recibir. Y esta información que recibe debe almacenarla en determinadas estructuras moleculares. ¿Dónde se almacena esta información? En los ácidos nucleicos. ¿Se entiende? Y esta información, si la célula necesita reproducirse, se la puede transmitir a su descendencia a partir de un proceso llamado replicación o duplicación del ADN. ¿tá? Entonces, esta transmisión de información, esta transmisión de caracteres hacia nuestra descendencia, está regida por una determinada ley. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿existen leyes que rigen esta herencia? Claro, como lo acabo de afirmar, las leyes de Mendel me rigen la transmisión de caracteres desde una célula hacia su descendencia. Eso hace posible que nosotros como individuos podamos transmitirle nuestros caracteres a nuestra descendencia. Recuerdan que en este paso, acá se puede encontrar ese argumento biológico que a Charles Darwin le faltaba para poder explicar el cómo las variaciones individuales se transmitían a la descendencia. ¿Se acuerdan? Bueno. Nada más que decir de las leyes de Mendel. Simplemente, chicos, cuando las nombramos decimos que las leyes de Mendel existen o están para poder argumentar biológicamente cómo los caracteres podemos transmitírselos a nuestra descendencia. En este caso, a partir de las leyes de Mendel, nosotros podemos demostrar si es que los hijos de estos dos jóvenes que estaban en el enunciado de la unidad problema, si es que los hijos van a poder heredar, sí o no, el color de ojos y el color de piel de sus abuelos. Cuando hablamos de las leyes de Mendel, tenemos que hablar de las dos leyes de Mendel. Por un lado, la primera ley de Mendel, que se denomina principio de segregación, y como segunda ley, distribución independiente de estos caracteres. Entonces, cada vez que hablemos de las leyes de Mendel, primero definimos la ley y después lo explicamos con los ejemplos correspondientes. Los invito a ver también el video sobre leyes de Mendel. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho entonces que por un lado existían estructuras que recopilaban la información y se la transmitían a la descendencia? Ahora vamos a ver que por otro lado existen estructuras capaces de formar un carácter a partir de la información recopilada. ¿Cuáles son estas estructuras que son capaces de formar un carácter? Los catalizadores biológicos, las enzimas. Todas las células tienen enzimas y estas enzimas son las capaces de, con la información que recibieron, formar un nuevo carácter con una determinada materia prima. Entonces, todos los caracteres de nuestro cuerpo están hechos por proteínas, chicos. Recordemos que nuestras proteínas constituyen el 50% de nuestro peso seco. Eso significa que todos los caracteres que querramos formar como individuos o que quieran formar nuestra célula va a estar hecho de proteínas. Entonces, estas enzimas, a partir de la información que recopilaron los ácidos nucleicos, son capaces de formar proteínas con esta información. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo se forma una proteína? Es por eso que vemos síntesis de proteínas en esta unidad, porque todos los caracteres que tenemos están hechos a base de proteínas. ¿Cómo formo las proteínas? Primero, para que estos catalizadores biológicos puedan obtener la información que recopilaron los ácidos nucleicos, tiene que suceder un proceso llamado transcripción. ¿Por qué? Porque la transcripción es la copia de un determinado gen del ADN y esa copia va a ir directamente hacia el citoplasma para que las enzimas y otros tipos de ARN puedan interpretar esa información y a partir de eso formar una proteína. Entonces, por eso vemos este proceso de transcripción, que no es ni más ni menos que la formación del ARN mensajero. Cuando hablamos de transcripción tenemos que nombrar las dos etapas de la transcripción. Y primero siempre, chicos, decir en dónde sucede. La transcripción sucede en el núcleo. ¿Cuáles son las dos etapas de la transcripción? Primero, la síntesis del ARN mensajero, liderado o comandado por la ARN polimerasa.
Y segundo, tenemos que hablar de la maduración del ARN mensajero. Recordemos que este ARN mensajero, para poder salir del núcleo y no ser degradado por las enzimas citoplasmáticas, debe llevar adelante un proceso de maduración, que se basaba en tres partes, recuerden. Por un lado, el corte de splicing, que sería el corte y empalme, donde se le quitan los intrones y se le unen los exones, que eran porciones que se replicaban y otras que no, perdón, que se transcribían y otras que no. Y segundo y tercero, la adición de una cola y una cabeza a este ARN mensajero. Estamos hablando de la adición del capuchón cap y la poliadenilización, la adición de la cola poli A. Entonces, esas son las partes o las etapas de la transcripción que hace posible llevar la información desde un ácido nucleico hacia otro ácido nucleico para que las enzimas puedan, a partir de esta información, formar un carácter, una proteína. ¿Tá? Esta transcripción, ¿a dónde va a llevar la información? A otro proceso llamado traducción. La traducción no es ni más ni menos, chicos, que la síntesis de proteína propiamente dicho. Y consta de 4 etapas. La activación, ¿tá? Que toma un papel importante acá lo que es el ARN de transferencia, buscando los aminoácidos que están en el citoplasma, ¿tá? Y formando algo que se denomina peptidil, ARN, aminoacil, perdón, el aminoacil ARNT, así se llama, perdón. Luego de esta activación comienza la iniciación, en donde toma un papel protagónico el ARN ribosomal, que se acopla al ARN mensajero y comienza a recibir el primer ARN de transferencia con su respectivo aminoácido. Por último viene la elongación, que es la parte más larga, en donde se forma la cadena polipeptídica con la complicidad de dos enzimas, la enzima translocasa y la enzima peptidiltransferasa. ¿Se entiende? Bien. Y por último la terminación, cuando este ribosoma se encuentra con un codón de terminación y decide finalizar la producción de esta cadena polipeptídica, liberando una proteína constituida por más de 50 aminoácidos, o también puede liberar un polipéptido constituido por menos de 50 aminoácidos. ¿Se entiende? Fíjense cómo en esta parte vimos por qué estamos hablando de leyes de Mendel, por qué hablamos de enzimas, el por qué vemos transcripción, por qué vemos traducción, por qué vemos proteínas en sí. Obviamente, después de hablar de esto, después de hablar de cómo se forma una proteína, necesitamos hablar de proteínas a nivel general. ¿Cómo está constituida una proteína, chicos? Por aminoácidos. Tenemos que hablar cómo se constituye cada aminoácido, cuál es la unión o cuál es el enlace que me une estos aminoácidos, qué tipos de aminoácidos existen, cómo los obtengo. Entonces, todo lo relacionado con proteínas lo vemos en esta unidad problema. ¿Por qué? Porque todos nuestros caracteres están hechos a base de proteínas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjense cómo a partir del enunciado, a partir de estas dos características, que era color de ojos y color de piel, podemos definir caracteres, y a partir de la definición y de la importancia que tienen los caracteres en nuestra relación con el medio, podemos ver cómo la célula es capaz de formarlos a partir de una información que recopila del medio. Y pudimos hablar no solamente de la parte biológica, sino que también podemos meter la parte social acá. ¿Se entiende? Entonces, chicos, esto sería todo. Los esperamos en el próximo video, en la integración de la unidad número 3, que tiene que ver con reproducción. Así que bueno, espero que les haya servido. Recuerden que siempre, antes de ver cada integración, es importante que puedan ver los videos de todos los temas que entran en esta unidad problema, para que en estos videos, que son de integración, de resolución, solamente tengan que ver el cómo enganchar un tema con el otro o cómo relacionar un tema con el otro, y no se les haga más complicado. Entonces, recuerden, primero vean los videos de todos los temas de una unidad, hagan un repaso general y después vean la integración necesaria. Así se les va a resultar mucho más dinámico y mucho más entendible a la hora de estudiarlo. ¿Estamos? Bueno, hasta el próximo video, chicos.